San Pío X, pontífice. Su nombre en el mundo era José Sarto. La niñez de este gran pontífice fue muy pobre. Había nacido en 1835 en Riese, cerca de Venecia, Italia. Su padre era un cartero y mensajero de la alcaldía que en los tiempos libres tenía que barrer el edificio. José fue el segundo de los 10 hijos de aquella familia tan pobre pero tan piadosa. El papá murió dejando a la mamá con la obligación de criar y educar a los 10 hijos. El niño José quería dejar de estudiar para dedicarse a ayudar a la mamá, pero la buena mujer prefirió sacrificarse hasta el extremo con tal de poderle dar una buena educación. Para ir a estudiar tenía que caminar cada día 80 cuadras por entre barro o polvo. Después, un sacerdote amigo, del cual era su mejor acólito, le consiguió una beca en el seminario y allí logró terminar sus estudios sacerdotales. En el libro de observaciones del seminario dejaron los superiores esta nota: José Sarto, alumno de conducta admirable, muy buena inteligencia, excelente memoria, ofrece muchas esperanzas de éxito. El padre José Sarto estuvo 9 años de vicepárroco, 9 años de párroco, 9 de canónigo, 9 años de obispo de Mantua y 9 años de cardenal de Venecia. Con razón un día, chanceando con sus amigos en Venecia, les decía: en todas partes he estado de a 9 años. Ahora que voy a cumplir los 9 años de cardenal, ¿qué más me puede esperar? Pues ser papa. Y solo hacía reírse, soltaba la carcajada. Y aunque él no se lo imaginaba que iba a ser así, resultó que sí fue sumo pontífice, pero en ese cargo ya no duró 9 años, sino 11. Como sacerdote, como obispo y como pontífice, su especialidad fue una admirable bondad unida a una humildad profunda. En todos los cargos trabajó con gran entusiasmo por propagar la religión de Jesucristo, pero siempre a base de bondad, de sacrificarse a sí mismo y de confiar totalmente en el poder de Dios. Un día, siendo cardenal de Venecia, se encontró con un viejito que lloraba porque la policía le había quitado el burrito que tenía para tirar un carrito y ganarse así la vida cargando bultos. El cardenal le dijo que él le pagaba la multa que le cobraban, pero el pobre anciano le contó que en la comisaría no le entregaban el burro si no iba una persona de confianza a firmar por él. Yo iré, le dijo el cardenal. Oh, no, monseñor, respondió el anciano, eso le costaría tiempo y trabajo. Y si no me cuesta, ¿qué premio voy a obtener con eso?, le dijo el buen prelado. Y se fue con el viejo y rescató el burro. Él sabía muy bien que los favores, para que tengan buen premio de Dios, deben costar algo a quien los hace. Cuando Sarto era joven sacerdote, un día se quejó con su hermano de que le dolía mucho una muela. Con su hermana. Ella le dijo: flojo y quejista es lo que es usted. Y a él se le olvidó que era sacerdote y le dio su bofetón. Después tuvo que ofrecerle excusas y nunca más volvió a ser violento.
Otro día fue a visitar a San Juan Bosco en el Colegio del Santo en Turín. Don Bosco lo invitó a almorzar, pero allí la comida era tan pobre que al salir del colegio el padre Sarto le dijo a su acompañante: busquemos un restaurante y vamos a comer algo, porque la comida de don Bosco es como para santos anacoretas. Después ya fue volviéndose más y más sacrificado. Los santos no nacieron santos, se fueron haciendo poquito a poco. Cuando en 1903 murió el sabio venerable León XIII, el que menos se imaginaba que iba a reemplazar a tan famoso pontífice era el cardenal Sarto. Y así, al llegar a Roma, se encontró con un cardenal de Francia que le preguntó si él sabía hablar francés. Le respondió que no. Y el otro cardenal le dijo: por lo tanto, usted no sirve para sumo pontífice, porque el que no sabe hablar francés no sirve para ese oficio. Así es, respondió el cardenal Sarto. Yo no sirvo para sumo pontífice, pero sucedió que lo eligieron y sí sirvió para ese oficio. En la votación de los cardenales para elegir al nuevo papa, el que más votos estaba obteniendo era el muy venerable cardenal Rampolla, pero en plena votación se levantó el cardenal de Checoslovaquia y comunicó una inesperada noticia: el emperador de Austria no acepta al cardenal Rampolla como papa, y el emperador ha recibido el privilegio de vetar al que no le agrada para este cargo. Hubo protestas, pero Rampolla retiró su nombre y entonces empezaron a aparecer votos por el cardenal Sarto. Esto lo asustó muchísimo y con lágrimas en los ojos suplicaba a los electores que no fueran a cometer un error tan grande de elegir a un hombre como él para el pontificado. Pero una noche llegó a su habitación una comisión de cardenales, los cuales le dijeron que el no aceptar el nombramiento de pontífice sería oponerse a la voluntad de Dios, que si ellos lo elegían era porque estaban seguros de que él tenía las cualidades necesarias para ese altísimo cargo. Entonces, según su costumbre, abrió el librito de la imitación de Cristo en la página que le saliera y allí leyó: cuando Dios da un cargo o una responsabilidad, se compromete a dar las ayudas y las gracias necesarias para ese cargo o responsabilidad. Animado por tan importante noticia, se propuso aceptar la elección y salió elegido por gran mayoría. Al elegirlo le preguntaron qué nombre escogía y dijo: escojo el nombre de Pío, porque los papas que han llevado ese nombre han tenido que sufrir mucho por defender la religión. Por ejemplo, el Papa Pío I martirizado, Pío VI y Pío VII encarcelados y desterrados, Pío IX desterrado, injuriado, y después le robaron todas las propiedades y lo dejaron encerrado en el Vaticano. Desde que fue elegido pontífice, la gente comentaba: tenemos un papa santo. Los diplomáticos, al salir de la primera reunión que tuvieron con él, le comentaban al cardenal Merry del Val, su secretario: ¿qué tendrá este pontífice que tan pronto como uno trata con él,
queda convencido de que es un hombre santo. Desde San Pío V en el año 1572, ningún otro pontífice había sido canonizado o declarado santo. El primero en serlo en 4 siglos fue Pío X. ¿Por qué? ¿Qué cualidades especiales tenía? En su tumba colocaron esta inscripción: Pío X. Su tiara o mirra estaba formada por 3 coronas: la pobreza, la humildad y la bondad. Y en verdad que sí era así. La pobreza lo acompañó desde su infancia hasta su muerte. Como párroco, obispo, cardenal y papa, su cocina fue siempre servida por sus 2 hermanas, que eran pobres como él, y tan pobres que el pontífice, antes de morir, tuvo que suplicarle al cardenal Ecónomo que les concediera alguna pequeña pensión para que no quedaran en la absoluta miseria. Cuando lo iban a elegir pontífice se sentía tan indigno que les decía a los cardenales: no le vayan a hacer a la Santa Iglesia tan grande mal de elegir a un hombre como yo, que no sirvo para eso. Pero Dios eleva a los humildes y lo llenó de triunfos. Cuando sus hermanas llegaron al Vaticano a dedicarse a cocinar y arreglar la ropa del pontífice, los empleados le preguntaron: Santo Padre, ¿qué títulos le damos a sus hermanas? ¿Excelencia o qué? Y les respondió: el único título es el de servidoras, que es el que Jesús nos dijo que debemos llevar todos. Ellas son solamente las hermanas del pontífice y nada más. Y Dios premió su gran humildad, permitiéndole obrar varios milagros. Numerosas personas se curaron de graves enfermedades con la sola bendición del santo. La amabilidad fue el arma que empleó durante toda su vida para ganarse la buena voluntad de las gentes. Con él no era difícil tratar, siempre estaba de buen genio y dispuesto a mostrarse como un padre bondadoso con quien necesitara de sus favores. Lo primero que decretó como pontífice fue que ningún gobernante tenía derecho a vetar o prohibir el nombre de algún cardenal para sumo pontífice, para que a nadie le volviera a suceder lo del cardenal Rampolla. Su segundo gran documento fue el que se tituló Pascendi, con el cual condenó una herejía nueva que se estaba difundiendo mucho entre los católicos y que se llamaba modernismo, que enseñaba que los domingos no son inmutables y que la Iglesia no tiene autoridad para dar normas de moral. El Papa condenó totalmente esta herejía, la cual fue desapareciendo prontamente. Otro decreto famoso de Pío X fue el que permitía a los niños recibir la Sagrada Comunión desde la edad en que sepan quién es el que está en la Santa Hostia consagrada, porque una herejía llamada jansenismo andaba diciendo que había que retardar lo más posible la primera comunión. Por este decreto ha sido llamado el Papa de la Eucaristía. También tiene este pontífice el mérito de haber fundado el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y de haber nombrado una comisión que se encargara de preparar una edición bien ordenada y actualizada del derecho canónico.
Era un esfuerzo suyo de todos los 11 años de pontificado el promover por todas partes el estudio del catecismo y por más de 50 años fue muy famoso en el mundo el catecismo de Pío X. En sus tiempos, varios gobiernos, especialmente el de Francia, atacaron terribilísimamente a la Iglesia Católica. El Santo Padre repetía: no se afanen, Cristo Jesús ha prometido estar siempre protegiendo y dirigiendo a su iglesia y no ha faltado ni siquiera una vez a su palabra. Confiados en el poder del Señor, llegaremos al puerto de la salvación a pesar de los piratas y a pesar de las tempestades. En 1914 estalló la terrorífica Primera Guerra Mundial. San Pío X hizo todo lo que le fue posible por evitar que los países se dedicaran a tan tremenda matanza, pero no le hicieron caso. Angustiados por tan espantable realidad, murió el 21 de agosto de 1914 a los 79 años de edad, dejando entre todos los que lo conocieron una gran fama de santidad. Quiera Dios Santísimo seguirnos enviando sacerdotes, obispos, cardenales y sumos pontífices tan amables y tan santos como José Sarto, el simpático Pío X. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Alabado sea Jesucristo.